Vamos a trabajar hoy con la arquitectura de Grecia. Junto a la romana la arquitectura que sienta las bases de lo que va a ser la arquitectura occidental, o sea, tienen influencia en la arquitectura que se ha producido en los últimos 2500 años en Occidente. De ahí su importancia y de ahí la referencia que se realiza siempre como el antecedente insoslayable en lo que sería la historia de la arquitectura. Eh, Vamos a ubicarnos en el área mediterránea. Acá vemos la cuenca mediterránea, un mapa físico donde se ve el relieve. Durante todo el curso vamos a ver estos mapas, este mapa de la cuenca mediterránea, y vamos a ir abordando distintos lugares, distintos sitios donde se desarrollaron diferentes culturas. Encontramos en la parte inferior África, en la parte superior está Europa, se reconoce fácilmente la península itálica, en el límite entre África y Asia vamos a encontrar Egipto y nos vamos a detener en realidad en esta clase en esta península que es donde se va a desarrollar la cultura griega. Observamos que la península es muy regular, tiene muchísimos accidentes geográficos, esto genera puertos naturales debido a un relieve relativamente escarpado. Se ve en este mapa que es una zona con colinas, pequeñas montañas, algunas de cierta altura, pero en general no son muy altas, pero sí escarpadas, lo que dificulta el desplazamiento por tierra. Entre esas montañas, entre esos cerros, vamos a encontrar valles. Y es en esos valles donde se establece la población a lo largo del periodo que vamos a trabajar. Por lo tanto, vemos que la ocupación del territorio en Grecia se da a partir de eh, los valles que no permiten una comunicación entre los distintos ocupantes de los valles con valles contiguos por tierra. Eso obliga a desarrollar una navegación, lo que sí permite la comunicación por mar. Por lo tanto, los griegos van a ser excelentes navegantes. Por otro lado, esa característica que hace que se desarrollen ciudades en los valles y asentamientos en los valles y que tengan dificultad de comunicación directa con los de los valles contiguos, hacen que las poblaciones que se asienten en estos desarrollen una mirada relativamente independiente del resto. Entonces, se reconocen como partes de la misma cultura, es el idioma y sobre todo la religión lo que los une, pero también tienen cierta independencia. Y es así que van a surgir las conocidas ciudades-estado griegas, que son ciudades que gozan de mucha independencia, pero se reconocen como parte de un todo que es esta cultura griega. Si nos acercamos, vamos a encontrar un mapa más detallado donde aparecen las ciudades principales. Bueno, acá aparece en la flecha marcada la isla de Rodas, famosa por una de las 7 maravillas del mundo, el famoso Coloso de Rodas, que era una estatua que enmarcaba el puerto de esa ciudad, y es hacia donde se expande la cultura griega. Pero nos interesa fundamentalmente centrarnos en algunos lugares. La cultura griega clásica, que es la que vamos a estudiar más en detalle, que se desarrolla en el siglo V antes de Cristo, 400 años antes de Cristo más o menos, eh, tiene antecedentes y estos antecedentes surgen de culturas que prosperan en lugares diferentes. Uno de ellos es en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, perdón. En la isla de Creta, eh, concretamente en la ciudad de Knossos, como ahí lo tienen indicado en el mapa, se desarrolla la cultura cretense, que tiene características bastante propias, bastante particulares y surgen aparentemente por una mezcla entre la cultura propia que venía de Europa junto con la cultura egipcia. Otro lugar de interés y que es un antecedente es la ciudad de Micenas, donde se va a desarrollar una cultura que va a ser también antecedente de la Grecia clásica. Tiene una expansión cuando desaparece la cultura cretense y su centro de mayor desarrollo es la ciudad de Micenas.
Ya en el periodo clásico nos vamos a interesar en la ciudad de Atenas. Quizá cuando uno nombra a Grecia, lo primero que piensa es en la ciudad de Atenas. Esta ciudad de Atenas se caracteriza por un desarrollo cultural, científico, desarrollo de la filosofía, etcétera. Y se genera como un foco de expansión y de desarrollo en lo que va a ser Grecia. Su competidora, por decirlo de alguna forma, es la ciudad de Esparta, donde se desarrolla también una ciudad-estado, pero con características bien diferentes a Atenas. Es una sociedad fundamentalmente guerrera, no tan intelectual, no tan volcada a la ciencia y la filosofía, y fundamentalmente caracterizada por formar guerreros. Otra ciudad que nos vamos a detener y nos va a interesar es la ciudad de Delfos. Esta se caracteriza por tener un oráculo. Oráculo es un lugar al que las personas acuden para consultar sobre el futuro. Y es el famoso oráculo de Delfos, donde una sacerdotisa llamada Pitonisa aspiraba emanaciones de la tierra, de emanaciones volcánicas, entraba en trance y luego le transmitía mensajes a las personas que la consultaban. Por eso se convirtió en un lugar de mucha importancia y a la cual acudían habitantes de toda Grecia. Imagen anterior es la época llamada época helenística, que está vinculado a Alejandro Magno. Alejandro Magno, ustedes recuerdan que ya no era un personaje característico de estas ciudades-estados, sino que era más vinculado a la zona de Macedonia, que es en el norte de Grecia, y tiene que ver con monarquías. Alejandro Magno lo que hace es expandir este reino macedonio, y la expansión llega en Oriente hasta la India, ocupa el norte de África, Egipto, y todo lo que es Grecia. Tiene una expansión enorme, e inaugura lo que se conoce el periodo helenístico, que sería ya el final del desarrollo cultural de Grecia, que tiene que ver más con una mezcla con lo oriental y da un producto diferente a lo que va a ser la cultura clásica. Podemos decir que el final de la cultura griega es hacia el año 146 a.C., cuando Grecia es conquistada por Roma y se convierte en una provincia romana. Pero se produce un fenómeno bastante interesante, porque si bien los romanos conquistan a Roma desde un punto de vista político, de gobierno, se convierte en una provincia que depende del imperio, los romanos toman todos los desarrollos culturales por los griegos y los adaptan. Así que hay una forma de conquista cultural de los griegos hacia los romanos. También hay que aclarar que los romanos conocían lo que era la cultura griega, porque ahora vamos a ver más adelante que esta cultura griega tuvo una expansión por todo el Mediterráneo y sobre todo en Italia. Bueno, ahora siguiente imagen, donde vemos, acá tenemos los dos periodos de antecedentes de lo que va a ser la cultura griega. El periodo cretencio-minoico, que decíamos que era una cultura caracterizada por comerciantes, se desarrolla en la ciudad de Creta, en la isla de Creta, y eran ciudades sin muralla. Y lo que encontramos son grandes palacios muy complejos, porque tenían espacios destinados a distintas funciones, entre ellos almacenes, grandes almacenes, espacios de comedor, etc. Lo que vemos acá en las distintas imágenes a la izquierda refieren a esta cultura cretense, y estos palacios, decía que eran de gran tamaño. Cuando los griegos lo conocieron, lo vincularon a laberintos. Y la cultura cretense desarrollaba distintas actividades, distintas prácticas, entre ellas la tauromaquia, o sea, realizar juegos en torno a los toros. Acá vemos un mural que ha sobrevivido desde esta época, donde se ve una persona que está haciendo un malabar arriba de un toro, y después vemos una escultura de un toro reconociendo la importancia que tienen estos animales. Entonces,
estos grandes palacios con forma de laberinto, como ven acá, vemos a la imagen a la izquierda una reconstrucción del siglo XIX de lo que fue parte del palacio. Pueden distinguir las columnas utilizando colores muy brillantes. No son todavía las columnas que nosotros reconocemos como las clásicas, sino que son una combinación entre columnas que se tomaron de Egipto y tuvieron un desarrollo propio. Y entonces la unión entre estos grandes palacios casi laberínticos y la historia de los toros y la referencia a los toros, obviamente que acá es donde surge el mito del Minotauro, ese ser mítico, mitológico, que es mitad toro y mitad humano. Era un ser bastante cruel, muy violento, muy fuerte. Para algunos la metáfora del Minotauro es todo aquello vinculado a la violencia, y como era un personaje así muy violento, se lo tenía encerrado en un laberinto donde no podía escapar. A la derecha vemos las características que tenía la cultura micénica, que surgen dos ciudades, Micenas y Tirinto, y les había adelantado ya que la figura de Agamenón, que participa de la guerra de Troya, está vinculada a este periodo. Vemos en el mapa las ciudades más importantes, entre ellos justamente Micenas y Tirinto, y a la derecha del mapa una de las puertas de acceso a la ciudad de Micenas, donde se pueden distinguir los grandes bloques ciclópeos que rodeaban a esta ciudad. Dentro de la ciudad existía un recinto palaciego que fue reconstruido. Acá tienen abajo una reconstrucción, y este recinto palaciego recibió el nombre de Megarón. Resulta como antecedente de lo que van a ser luego otras arquitecturas de la Grecia clásica, como por ejemplo los templos. Y ahí vemos que este Megarón era un edificio que estaba rodeado de muros. El acceso era por un pórtico con columnas y dos muros laterales en antis, como si fueran astas de un cérvido, y dos columnas que sostienen ese pórtico. Y adentro nos encontramos con un gran salón sostenido por cuatro columnas. Estas cuatro columnas rodean un fogón, un hogar, donde se encendían fuegos para funcionar como calefacción, y esto hace pensar que el techo tenía una abertura para que pudiera salir los humos. Estos son algunas de las características que luego vamos a ver más desarrolladas en lo que va a ser la Grecia clásica. Bueno, estas dos entonces son los antecedentes fundamentales del periodo. Después hablamos también de la expansión. En este mapa lo que vemos es la profunda expansión que tuvieron los griegos a partir de las invasiones y en el periodo clásico. La que más nos interesa es cómo estas expansiones llevaron la cultura griega a todo el Mediterráneo, fundando ciudades, por ejemplo, en todo lo que es la Sicilia, lo que se conocía como Magna Grecia, o sea, el sur de la península itálica, también en Francia y también en España. Hay colonizaciones y ciudades griegas en todo ese sector. También, como vemos en el mapa, la expansión había alcanzado todo lo que es Asia Menor, hoy Turquía, la isla de Chipre y casi toda la costa del Mar Negro. Como vemos, era una cultura que tuvo una gran expansión comercial, y formaban lo que se conocen como colonias. En realidad, estas no tenían una finalidad de conquistar territorios, sino fundaban ciudades que eran como una nueva ciudad, una representación, por decirlo de alguna forma, de la ciudad original, con una independencia muy marcada, y era una nueva ciudad griega que se expandía por el resto de la cuenca mediterránea. Esta expansión es muy importante porque lleva la cultura griega a toda la cuenca mediterránea. Traje esta obra que no corresponde al periodo que estamos estudiando. Fíjense, esta es una pintura que se llama La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio. Es un fresco que se encuentra en las habitaciones papales y fue pintado
alrededor del año 1510, ya a finales del Renacimiento. Pero la traje porque me interesaba lo que mostraba, ¿no? En el periodo de Renacimiento, que es, como su nombre lo indica, el renacer de la cultura clásica, fundamentalmente griega y romana, eh, se admira y se trata de revivir esta cultura griega y en esta pintura Rafael elige mostrar cómo él pensaba que era la escuela de Atenas, o sea, un lugar donde se discutía y se filosofaba en la ciudad de Atenas. Al que tenemos marcado ahí con una flecha es uno de los personajes fundamentales del pensamiento griego, que es Platón. Aquí tenemos a Sócrates, que fue el primero de los tres grandes filósofos. No dejó nada escrito, pero fue el que le transmitió todos los saberes a Platón. Y finalmente la tríada estaba cerrada con Aristóteles. Estas obviamente que son interpretaciones de Rafael Sanzio. También vamos a encontrar otros sabios que se desarrollaron en el mundo griego, por ejemplo, Euclides. Euclides, importante porque sienta las bases de la geometría, la llamada geometría euclidiana, y acá vemos una interpretación de él y señalando alguna cuestión geométrica en una pizarra. Otro personaje que fue muy importante, Pitágoras. Pitágoras no sabemos bien si existió, sí existió la escuela de los pitagóricos, es una escuela filosófica que consideraba que el mundo se podía comprender a partir del número. Entonces desarrollan grandes avances en lo que sería la matemática. Lo más conocido, seguro para todos nosotros, es el famoso teorema de Pitágoras. Un personaje que aparece acá es Ptolomeo. Ptolomeo ya es un personaje que se encuentra o que forma parte de la cultura helenística y que desarrolló todos sus estudios en la ciudad de Alejandría. Alejandro Magno, cuando expande este imperio helenístico que les había dicho anteriormente, funda muchas ciudades que las nombra con su nombre propio, Alejandría. Hay varias Alejandrías, la más famosa es la que está en Egipto, y precisamente en esa ciudad de Alejandría se funda una famosísima biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, que se convirtió en el centro de estudios y ciencia más importante de este periodo. Estamos hablando del siglo III a.C. aproximadamente, donde se hicieron grandes descubrimientos, por ejemplo, la máquina a vapor. Luego eso se perdieron, pero tuvieron un gran desarrollo. Y Ptolomeo es un astrónomo y él propone cómo funciona el universo y particularmente el sistema solar. Se equivoca porque él considera que la Tierra es el centro del sistema solar y los planetas giran alrededor de la Tierra. Y el otro personaje que aparece ahí es una mujer, que se conoce, es Hipatia, y era una mujer científica que abarcaba todos los saberes y fue un personaje destacado también de esta biblioteca de Alejandría. Bueno, ¿por qué estamos estudiando Grecia en el siglo XXI? ¿Y por qué estudiamos también la arquitectura griega? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos lega, cuál es el legado de Grecia. Bueno, una de las cuestiones es el nacimiento del pensamiento racional. El pensamiento racional como una explicación del mundo a partir de abandonando lo mítico, explicar el mundo a través de creencias y tratarlo de comprender a partir de reglas que hoy llamamos racionales. Están buscando entonces causas en el mundo natural, causas y efectos, y los griegos fundamentalmente buscaban principios universales, o sea, cuestiones que se repetían en todos los casos. En este sentido surge lo que se conoce como la filosofía, que es una disciplina de pensamiento y que tiene una mirada crítica sobre el mundo. Las figuras centrales, yo les decía, de este pensamiento son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y se funda en Grecia disciplinas que hoy se siguen estudiando y que son muy importantes, que tienen que ver con la lógica, la ética y también la metafísica y la teoría política. Otra de las cuestiones que nos lleva a pensar en Grecia es eso, ¿no?
forma la base del pensamiento científico y filosófico de Occidente, precisamente. También Grecia es muy importante porque es donde se desarrolla la democracia y la ciudadanía. La creación de la democracia se asigna a la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Varias personas participaron en esta creación, varios funcionarios y pensadores que eran estadistas y que fueron introduciendo cambios que determina lo que es la democracia. Abajo vemos un relieve donde aparece Clístenes, uno de los más importantes que se le adjudica, digamos, la creación de la democracia. Eso se consolida fundamentalmente en el siglo V y especialmente en Atenas, y la democracia directa, que es un sistema en el que los ciudadanos participan de manera activa en la toma de decisiones políticas sin intermediarios. O sea, se corre la idea de un rey que va a imponer sus deseos, y son los ciudadanos con participación que son los que toman las decisiones políticas. Eso implica una transformación profunda. La política deja de ser un asunto de las élites y los grupos más poderosos, y se convierte en realidad en una práctica colectiva. Surge el concepto entonces de ciudadano como sujeto político activo. Son ellos los que van a llevar adelante el gobierno de la polis. Y se desarrolla en consecuencia de esto la idea de la isonomía, o sea, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley. Pero ojo, es la interpretación de ese momento, porque los ciudadanos eran los varones mayores y que tenían tierras. Por lo tanto, se excluye de toda participación a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. De todos modos, surge ahí la polis como una comunidad política y ética. Vemos que en Grecia también aparecen los fundamentos de las democracias modernas. En Grecia también surge el teatro, y el teatro como idea de una conciencia trágica, la conciencia de que el devenir humano en cierta forma es trágica. De ese modo nace la tragedia, pero también nace la comedia que se burla de personajes o de situaciones de la vida cotidiana. El teatro nace no con una idea de entretenimiento como lo pensamos hoy, sino como una reflexión sobre lo que es el destino, la libertad, la responsabilidad de los ciudadanos, los conflictos entre los deseos individuales y la pertenencia a una comunidad. Hay muchas obras que trabajan estos temas, las tensiones que se crean, y hay autores que todavía se los leen, como puede ser Esquilo, Sófocles, Eurípides. Famosa es Edipo, es una tragedia griega que narra las desventuras de Edipo precisamente, y nace en Grecia este concepto que Aristóteles lo llamó de catarsis, donde los ciudadanos, a partir de observar actividades o distintas representaciones teatrales, donde a veces se veían luchas y violencia entre personajes, lo que va a hacer es exorcizar en cierta forma las actitudes violencias, con una cuestión catártica donde las tensiones acumuladas se relajaban a partir de la participación en el teatro, en las representaciones, tanto como observador como actor. Por eso la importancia que tenía el teatro. El teatro no era una actividad de entretenimiento, sino que era una actividad social donde se agrupaba toda la polis. Piensen que las ciudades griegas tenían alrededor de 20.000 habitantes, eran ciudades pequeñas, y toda la ciudad podía ser contenida en el espacio de un teatro. Esto hacía que las representaciones condensaran a todos los habitantes de la ciudad, se intercambiaran, participaran de distintas cuestiones, servían como ejemplo de vida, y muchas de las representaciones teatrales se originaban en cultos religiosos. Por eso es una práctica muy compleja que va más allá del entretenimiento. Entonces, podemos encontrar en Grecia también el origen del teatro occidental,
y la reflexión sobre el conflicto. También aparece en Grecia la idea de la belleza, la proporción y la armonía. En Grecia se desarrollan los famosísimos órdenes arquitectónicos que vamos a ver que nos van a acompañar a lo largo de todo el curso. Los griegos desarrollan fundamentalmente tres: el dórico, el jónico y el corintio. El dórico, que es una columna más simple, con un capitel relativamente simple; el jónico, que tiene un capitel con volutas y el fuste es más delgado; y el corintio, que tiene un capitel, que el capitel es el remate de la columna, ¿no? Ustedes ya lo saben, con hojas de acanto. Es a partir de un arreglo floral. Es mucho más elaborado y se vincula en general al helenismo, ¿no? A esa orientalización de lo que va a ser Grecia. Como ven en esta imagen, los estilos son más que columnas, porque los distintos estilos arquitectónicos, los distintos órdenes arquitectónicos, no solo son capiteles de columnas, sino relaciones entre las partes, o sea, proporciones. Fíjense que el capitel dórico es simple y la columna dórica tiene un mayor ancho en relación a la altura, mientras que la jónica y la corintia son muchísimo más esbeltas. También todo lo que es el entablamento y la cornisa, lo que tiene encima, son diferentes. El capitel, el orden dórico, tienen elementos que se llaman triglifos y metopas, luego lo vamos a ver, y el jónico y el corintio tienen un friso con relieves. En este sentido de hablar de proporción, o sea, relación entre las partes y el todo, se busca una proporción matemática y un equilibrio, una armonía, que la belleza se consigue a partir de esa relación armónica, que incluso está vinculada a la música. El canon escultórico también se define en este periodo, o sea, canon escultórico refiere a la proporción entre las partes de un cuerpo que va a ser considerado bello. Por ejemplo, la cabeza, que entra 8 o 9 veces en el cuerpo; la relación proporcional que el brazo, cuántas veces entra en las piernas, en el antebrazo. Hay toda una relación entre las partes y el todo, y la importancia del cuerpo humano como medida de todas las cosas. Por eso se lo sugiere como referencia. Este modelo estético se va a retomar muchas veces, fundamentalmente primero por Roma, luego en el Renacimiento y finalmente en el neoclasicismo, y avanzando el siglo XIX también. O sea, es súper importante en lo que es la... También vamos a encontrar que en este periodo hay distintos fundamentos para la ciencia, se desarrollan los fundamentos de la ciencia. Yo ya les hablé de Pitágoras y Euclides, que son los que desarrollan la matemática, la geometría como un lenguaje universal, también la medicina. Hipócrates es la primera persona que trata de racionalizar las prácticas de la medicina, ¿no? Establecer formas de prácticas para conducir a la curación, y la observación sistemática de la naturaleza para tratar de comprenderla no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión racional, que se destaca la figura de Aristóteles. Entonces es la base metodológica de la ciencia moderna, la ciencia que nosotros estamos utilizando. Y un concepto que interesa es el concepto de paideia, o sea, la formación integral del ciudadano. El ideal educativo que se integraba con gimnasia, el cuerpo, lo comentamos cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, pero también la música, la filosofía. Los ciudadanos tenían que tener una formación ética y política, o sea, una formación integral. Ese arete que decíamos, que se buscaba la excelencia en todas las áreas. Y entonces este modelo va a influir en lo que va a ser la educación humanista occidental, fundamentalmente sobre el Renacimiento, en el Renacimiento. Eso lo vamos a ver al estudiar ese periodo. Bien, sentadas las bases de lo que es Grecia, vamos a ver algunas características de distintas, de la arquitectura específicamente en Grecia. Vamos a empezar por el urbanismo, o sea, el desarrollo de la ciudad. El urbanismo griego nos va a alegar ciudades que tienen un crecimiento orgánico, como por ejemplo Atenas. ¿Qué quiere decir un crecimiento orgánico? Era un crecimiento irregular. A medida que se iba desarrollando la ciudad,
se iban ubicando las viviendas, las calles, etcétera, y daba un crecimiento del tipo celular. Vemos a la izquierda la ciudad de Atenas, donde se destacan dos espacios. El que se encuentra más abajo es la Acrópolis que significa ciudad alta, y el otro espacio libre que se encuentra arriba de la Acrópolis en el dibujo es el Ágora, el espacio dedicado al debate, al encuentro, etc. Y luego vemos un trazado muy regular con calles muy angostas que domina ese tejido urbano irregular. En el mapa de abajo se muestra la relación entre Atenas y el Pireo. El Pireo era el puerto de Atenas. Los barcos salían de ese puerto y decíamos que la cultura griega era una cultura muy marinera, muy vinculado a lo que es el mar. Todos los vínculos con el resto del mundo se realizaba a través de los barcos. Entonces es claro que se desarrolle un puerto que tiene un trazado regular y se vincula con la ciudad de Atenas a partir de un camino amurallado para protegerlo de las invasiones. Alrededor de la ciudad de Atenas vamos a ver un hinterland, o sea, una región dominada por granjas. Esas granjas eran las que abastecían de alimento a la ciudad de Atenas, donde se producían cultivos, animales, frutas. Piensen que la base de la alimentación griega era a partir de quesos, lácteos, aceitunas, y productos de cereales, etcétera. Es una alimentación diferente a la que nosotros conocemos. Ese abastecimiento se daba a partir de las tierras que se extendían alrededor de la ciudad. Pero como para los griegos la vida urbana, la vida en la ciudad era muy importante, entonces los habitantes desarrollaban las actividades de granja fuera de la ciudad y volvían a la ciudad para a la noche el descanso, los intercambios, etc. Era una sociedad esclavista, así que gran parte del trabajo lo realizaban esclavos eh, y la producción en general estaba basado en este sistema. Y lo que tienen a la derecha es otro tipo de ciudades que son las ciudades planificadas o de nueva fundación. ¿Por qué de nueva fundación? La ciudad de Atenas fue creciendo paulatinamente, pero cuando se fundaban colonias en esa expansión a lo largo del Mediterráneo que comenté, se fundaban ciudades nuevas y eso permitía hacer un trazado regular. Acá vemos dos ejemplos, la ciudad de Mileto y la ciudad de Priene. La ciudad de Mileto es famosa porque en ella se estableció un personaje que era un matemático y que trazó la ciudad. Se llamaba Hipodamo, este personaje, y por eso se conoce como trazado hipodámico. Es un trazado de calles regulares a 90 grados. Vemos que la ciudad de Mileto estaba dividida en dos sectores claramente identificados. Un sector sobre la costa, en un área peninsular, con un trazado urbano más pequeño. En el medio lo que va a ser el ágora y el espacio de comercio, y luego un trazado en la zona más continental con manzanas de mayor tamaño. Y luego lo que se ve marcado por la orografía es la llamada Acrópolis, o sea, ciudad alta, donde se establecían los espacios vinculados al culto. Hay que tener presente que los griegos separaban la vida cotidiana de la religión y los espacios dedicados a la religión se encontraban fundamentalmente en lugares altos, alejados de la ciudad o del devenir diario de la ciudad. Y debajo vemos un trazado también de la ciudad de Prien, ya corresponde al periodo helenístico, y vemos a la izquierda la Acrópolis, y también podemos distinguir el teatro y el ágora, que era ese espacio de reunión. Vemos acá una imagen tridimensional donde entendemos que esta ciudad de Mileto, si bien nos parecía que era una ciudad plana, en realidad es una ciudad muy escarpada. Entonces vamos a tener calles que van a ser planas y otras calles que van a ser escalonadas. En el caso de Atenas eran totalmente irregulares. Vamos a ver ahora una arquitectura
quizás la más conocida y la más importante de Grecia, que es el templo griego. Es quizás el edificio que más conocemos de lo que es el legado arquitectónico de Grecia. El templo, como su nombre lo indica, tiene que ver con lo religioso, pero una característica que tienen los templos griegos, que lo diferencian de lo que nosotros tenemos habituadas las prácticas religiosas, es que no era un espacio donde importaba la interioridad. No tenía un gran desarrollo de espacio interior, porque todas las prácticas referidas al culto se realizaban en el exterior. El templo en realidad era un espacio, un edificio casi considerado como una escultura, ¿no? Era, desde cierto punto de vista, era casi una escultura, un objeto muy controlado, donde se aplicaban todos los desarrollos geométricos de las proporciones, etcétera, y cuya función era de albergar la figura de la divinidad. La divinidad puede ser cualquiera y estaban muy vinculados al espacio donde se construía el templo. A ver, dicho de otra forma, el templo se construía en un lugar que tenía características tales o había tradiciones que indicaban que era un lugar que había sido ocupado o que había sido visitado o era un lugar de residencia de ciertas divinidades. ¿eh? En el caso de Atenas, luego lo vamos a ver, el Partenón, que está dedicado a Palas Atenea, se ubica precisamente donde aparece Atenea le regala a los atenienses una rama, un olivo, el árbol de olivo, y entonces se convierte en su deidad más importante. Y es en ese lugar donde ocurre supuestamente este acontecimiento donde se va a fundar el templo. Por lo tanto, el templo está muy vinculado a un espacio geográfico que tiene una carga mítica importante. Muchas veces los templos están ubicados de modo tal que se vinculan visualmente con un valle o con alguna montaña que tiene características míticas, o sea, la relación entre el templo y el paisaje es muy importante. Por eso muchas veces están fuera de la ciudad o gran parte de las veces están fuera de lo que sería el tejido urbano. En ese sentido, vemos que los templos en general tenían un muro perimetral. Vemos acá un poco de toda una tipología, ¿no? El templo en anta, o sea, dos muros que va a generar un pórtico. Acá la imagen que está a la izquierda arriba, un pórtico sostenido por columnas, eso se llama pronaos, y la naos, también llamada chela, que es el espacio propiamente dicho, que es un espacio interior pero que no lo visitan los fieles, solamente lo visitan algunos sacerdotes, y que va a albergar a la figura de la divinidad, que puede ser una estatua o algún otro elemento. Y lo interesante también es que para los griegos esa estatua muchas veces se convertía en una especie de receptorio o un elemento que contenía a la divinidad, se encarnaba la divinidad ahí. Después hay otros templos más complejos que son de doble anta, donde tiene dos pórticos. Un templo de características bien diferentes son los templos circulares, tienen una planta circular, se los conoce como tolos, el tolo, y tiene la nao, que también es circular, y una galería perimetral. Después van a haber un montón de clasificaciones, si quieren acá lo pueden ver, pero el que quizás el más conocido es el templo períptero, que es el segundo que está abajo, que es un templo que está rodeado de columnas, tiene dos pórticos, dos pronaos y una nao o dos nao para donde van a estar las figuras de la divinidad, o a veces se lo conoce también como opistodomo, que es un espacio dedicado al tesoro de esa divinidad, o sea, las ofrendas que se le hacen se guardan ahí. Debajo vemos una imagen a la izquierda de cómo pueden ser los templos más antiguos, que eran muy simples y a partir de ellos, hechos de una arquitectura fundamentalmente de madera
o muros de ladrillo de barro, terminan construyéndose templos muy importantes de gran tamaño. El más conocido es el Partenón, que es el que tenemos aquí debajo, con una estructura hecha de piedra que simula esa arquitectura en madera. Y los que son diferentes son estos templos circulares, que son los tolos, y vemos algunos ejemplos de tolos muy reconocidos. Vamos ahora a introducirnos o a trabajar un poco más detalladamente en la ciudad de Atenas, que es la ciudad más famosa o más conocida. Yo les decía que la ciudad de Atenas es una ciudad de crecimiento orgánico. Acá vemos una maqueta donde podemos apreciar el trazado de esa ciudad, que es irregular, está rodeado por una muralla que lo defiende y un camino que viene desde el puerto, que es el Pireo. Luego vemos un gran espacio abierto. Ese espacio abierto es el ágora, que es muy importante porque el ágora, tenemos un detalle acá arriba, a la derecha arriba, donde se ve la arquitectura del ágora. Vemos que es un espacio bastante irregular, no muy determinado. Aparecen algunos edificios importantes, por ejemplo, lo definen unos pórticos largos que son conocidos como estoas y, y son espacios dedicados a la reunión y al debate y también al mercado. Y el debate y el desarrollo, eso tiene que ver con el desarrollo político de la democracia. Toda esta democracia que era directa, donde todos los ciudadanos opinaban y participaban de la discusión, se tenía que realizar en algún lugar que era el ágora. De todos modos, se elegían representantes para que se tomen las decisiones diarias. Esa asamblea, que era más reducida, se llamaba bulé y van a estar ubicados en lo que se conoce como el boleterión, que es un edificio de características más pequeñas y que tiene una gradería para realizar debates. Debajo lo que vemos es la Acrópolis, que es el otro espacio significativo de la ciudad de Atenas. Entonces vemos que la ciudad de Atenas tiene un trazado muy irregular, rodeado por una muralla, con dos espacios destacados, el Ágora y la Acrópolis. La Acrópolis, como su nombre lo indica, acro es alto y polis ciudad, es la ciudad alta, y es donde se desarrolla la vida religiosa, que fíjense que la preside a la ciudad, está presente desde las alturas, pero no participa del bullicio diario. Es como una presencia, pero que no está totalmente vinculada a la ciudad. Se vincula a través de una larga escalinata y se accede por un edificio que se llama Los Propileos. Ya los vamos a ver. Y en la maqueta que se encuentra a la izquierda se ve claramente lo que les comentaba de la ciudad donde están los habitantes y toda una región, un hinterland, donde están todas las granjas con cultivos de diversos productos, desde los famosos olivos a cereales, hortalizas, etcétera, que van a propiciar la alimentación de la población que vive en Atenas. Nos vamos ahora a acercar a los distintos espacios. Si vemos en detalle el ágora, este espacio de reunión está atravesada por una calle, que es la calle que une el puerto con la ciudad y que continuando nos va a llevar hasta la Acrópolis. El espacio está más o menos definido por las estoas. La estoa, que vemos acá a la derecha arriba, una reproducción, una reconstrucción actual, la ciudad de Atenas tiene esa reconstrucción, es una galería porticada con columnas y detrás se encuentran locales, toda una sucesión de locales que se pueden utilizar como lugares para realizar alguna actividad, depósitos, comercio, etc. Como vemos es un edificio puede tener diversos usos. Hay más de una estoa, por eso vemos en la planta que hay diferentes estoas. Después, apareciendo, presidiendo este espacio del ágora, vamos a ver un espacio religioso, que es un templo, y el más importante es el boleterión, que aparece ahí con el número 5,
que es el espacio de reunión de esta asamblea, de la Bulé, donde se reúnen un grupo de ciudadanos que representan a la totalidad y que van a tomar las decisiones. Por eso es un espacio amplio de gradería. Este es importante porque tiene una superficie relativamente grande para las habilidades que tenían los griegos para producir espacios cubiertos. Es el espacio cubierto y que se utiliza de mayor tamaño. Vemos acá ese espacio religioso, que es el que domina a la Acrópolis, al Ágora, perdón, sin participar de él. Este templo estaba dedicado a Hefesto, era el templo de Hefesto, por eso se lo conoce como Hefestión, y se ubicaba en la zona noroeste del Ágora y era el centro de actividades comerciales y también actividades religiosas dedicado al dios Hefestos, que era justamente el dios del fuego y protector de los herreros. El otro espacio importante es la Acrópolis, es el espacio sagrado. Como les decía, ocupa un lugar alto. Aquí vemos una maqueta. Se accede a la Acrópolis por este edificio compuesto que se encuentra a la derecha de la maqueta, y en la imagen que se encuentra en el centro se ve el detalle de los propileos, que es un edificio compuesto porque tiene un pórtico de acceso. Propileos tiene que ver con el acceso, y está rodeado por una biblioteca y una pinacoteca. O sea, se cree que había pinturas en uno de ellos y en otros libros, pero estaban en realidad dedicados al descanso de los visitantes del Ágora. Y, perdón, de la Acrópolis, estoy cruzado. Y cuando se entra, se atraviesan los propileos, se accede precisamente a la Acrópolis. O sea que nos va a encauzar ese acceso. Al desembocar en los propileos tenemos la posibilidad de ver los distintos edificios de la Acrópolis. Son todos edificios religiosos. Nos vamos a encontrar en la maqueta, volviendo a la maqueta que está a la izquierda un edificio que se llama Erecteion, que es un templo complejo, que tiene una maqueta virtual y una imagen de cómo se veía ese templo, y el edificio que domina todo es... Nos vamos a detener ahora en el Partenón. Es un edificio, un templo períptero, o sea, está totalmente rodeado de columnas. Tiene dos pórticos. Uno es el pronaos, porque es el que va a marcar el ingreso a la chela. Y en esa chela o en esa galería se va a albergar la imagen de la divinidad, que es la de Palas Atenea o Atenea Partenos. Es una Atenea guerrera, por lo cual defiende a la ciudad de Atenas, y se dice, el mito cuenta que competían por ser protectores de Atenas Poseidón y Atenea. Y Poseidón le ofreció agua, un manantial, y Atenea le ofreció un árbol que fue el árbol de olivo. Y los atenienses eligieron el árbol de olivo y por lo tanto eligieron a Atenea como su deidad más importante. Del otro lado se encuentra el conocido Partenón, propiamente dicho, que es un espacio cubierto, sostenido por 4 columnas centrales. Las columnas interiores eran jónicas y estaba destinado al tesoro del templo. El tesoro del templo eran estatuas, elementos de metales preciosos, etc. El exterior del templo, acá vemos en la fachada, en la maqueta que se encuentra a la derecha, este es de orden dórico y aparecen elementos verticales llamados triglifos y metopas, que son relieves que se encuentran entre los triglifos. Y el frontis el frontón tiene forma triangular y también tiene un relieve que van narrando distintas historias. El templo estaba pintado de colores brillantes tal cual lo ven en la maqueta. Nosotros estamos acostumbrados a ver la arquitectura griega con la piedra sin ninguna coloración, porque se perdió a lo largo del tiempo, pero
los relieves, las estatuas, estaban pintados de colores brillantes. Y vemos la fachada, pero hay que destacar que el Partenón tenía todo un conjunto de correcciones ópticas, lo que determinaba que, si bien el edificio tenía una curvatura, nuestros ojos lo veían como recto, porque si no hubieran tenido esas correcciones no se hubieran visto las líneas como rectas, dado el tamaño que tiene el edificio. Abajo tenemos estas correcciones. Por ejemplo, las columnas se le daba algo que se llama éntasis, que es un ensanchamiento del primer tercio del fuste para que al mirarlo desde abajo se percibiera como rectas. Las fachadas estaban arqueadas, tal cual aparece exageradamente en estos esquemas, de modo tal que el ojo luego hacía una corrección, ese arco era muy pequeño y también las columnas no estaban perfectamente verticales, sino que tenían una pequeña inclinación hacia el centro del edificio y las columnas de los bordes estaban más juntas que las del tramo central porque se cree que por el asoleamiento y la gran iluminación que hay en Grecia, hubiera dado la sensación de estar más separadas. Entonces esas correcciones perfeccionaban esa imagen. Además, este templo contiene un conjunto de proporciones, relación entre las partes y el todo, que son muy importantes y que le suman a esa perfección que buscaban los griegos. Este templo se lo conoce como octástilo, o sea, tiene 8 columnas de frente y 17 de largo. Siempre la relación proporcional era el número de columnas del lado más largo, la longitud, era el doble de la fachada más corta más 1. Otro templo característico de la Acrópolis era el Erectión, que es un templo muy distinto al resto, es un templo muy, muy diferente porque es un templo compuesto. Si ustedes miran las imágenes, la planta o las volumetrías, vamos a ver que son como varios templos encastrados. En realidad son dos templos que se cruzan en un ángulo de 90 grados, donde tienen los pórticos, uno acá está indicado como pórtico norte, y en el otro como pórtico este. En uno de ellos había un altar de Zeus y la tumba de Erecteo, que era un rey mítico de la ciudad de Atenas, y también había un recinto sagrado con el olivo sagrado y una fuente de agua, que era la fuente que supuestamente había generado Poseidón como ofrenda a los atenienses. Entonces, todos estos elementos que eran preexistentes, fíjense la importancia de la preexistencia en los templos, fueron cubiertos con edificios con columnas y edificios característicos del templo, pero encastrados entre sí. Y quizás lo más conocido es el pórtico de las Cariátides, que está vinculado a otra tumba, y es esa galería que pueden ver como se encuentra en la actualidad abajo a la derecha, que las columnas son sustituidas por mujeres que representan a mujeres que habían sido prisioneras y que se conocen como cariátides. Las columnas que son sustituidas por esculturas femeninas se llaman cariátides y las que son sustituidas por esculturas masculinas se llaman atlantes. Bueno, y hay un patio al costado del templo con un olivo sagrado. Ese patio era descubierto para lo vinculado al culto. Recordemos que el culto griego lo importante era el exterior, no el interior. Y el edificio se convertía en un marco de esa exterioridad. Vamos ahora a otro espacio, nos vamos a Delfos. ¿Se acuerdan que les mostré dónde estaba? Acá lo vemos en el mapa. Está en la zona más continental, no tanto en la península, cerca de Atenas, relativamente cerca. Y dijimos que era una ciudad que se caracterizaba por la posibilidad de consultarle al oráculo, a la pitonisa, para guiarnos en nuestras decisiones. En ese lugar donde se producían las emanaciones se construye un templo
el templo de Apolo, era era una pitonisa que realizaba el culto al dios Apolo, que tiene que ver con el sol, y se construye un templo también períptero, que tiene los elementos que ya hemos visto también en el Partenón. Lo interesante es que los templos griegos repiten un cierto patrón, pero no son exactamente iguales. El tamaño de las columnas, como es proporcional, dependen de las características del lugar, pueden tener diferente cantidad de columnas, o sea que cada templo es una variación de un modelo tipológico que no es exactamente igual a los anteriores. Es parecido a esto que decíamos de las polis. Cada polis es independiente, pero reconoce un patrón común, ¿no? Una pertenencia común. Y en los templos pasa algo bastante parecido. Cada templo es diferente, pero reconoce un vínculo común a partir de repetir una tipología. Eh, bueno, y lo que aparece, que es interesante, para llegar, acá tenemos indicado a Delfos en el mapa, y lo que les decía es que para llegar a este santuario de Apolo había que subir una colina. Acá abajo ven el recorrido que había que realizar, eh, y terminaban, después para más detalles lo van a encontrar en los textos, no voy a repetirlo, pero se recorría una avenida, una calle procesional en la cual había un conjunto de edificios que se conocen como tesoros, que son como pequeños templos donde cada ciudad, las diferentes ciudades de Grecia, construían un templo votivo donde dejaban una imagen que era una ofrenda a este dios Apolo por alguna ayuda que había realizado. Lo que vemos a la derecha arriba es cómo se encuentra el estado actual del templo de Apolo, y lo que interesa ver es el paisaje, ¿no? Donde está inserto. El paisaje es algo importante. Y lo vemos también con el teatro. La ciudad de Delfos tenía un teatro muy importante que albergaba a una gran cantidad de personas y cuyas funciones eran religiosas, fundamentalmente, eran representaciones que tenían que ver con la construcción de los ciudadanos, y estas ideas vinculadas a la ética y a la catarsis que hemos comentado. Y acá podemos ver bien las características de un teatro griego. El teatro griego tiene una forma, una gradería que está instalada, apoyada sobre el terreno natural, no tiene una gran estructura que lo sostiene, sino más vale está excavado. Ese terreno natural se ubican las gradas, se apoyan las gradas que rodean a un espacio circular que es el coro, y detrás se encuentra el escenario donde se van a representar las escenas, la escena. Pero lo que sí es importante en los teatros, todos los teatros griegos, es muy importante el paisaje donde están insertos, de modo tal que las personas que están en las gradas van a formar parte, van a estar vinculadas a este paisaje. Para ir cerrando, y que no se haga muy extenso, bueno, los invito a que lean la bibliografía, que va a estar más detallado. Esto es simplemente unas ideas generales como para introducirlos en el tema, pero qué ideas fundamentales o fundantes podemos rescatar en Grecia de la arquitectura occidental. Se pasa del mitos al logo, o sea, la arquitectura empieza a concebirse como un hecho racional. Deja de ser una tradición constructiva de repetir un modelo que se heredó de los ancestros, y se convierte en un sistema racional normado que se aplica en todo Grecia. Y cuando digo todo Grecia, no piensen solo en la península, sino todo el área mediterránea. En ese camino hay un gran desarrollo de las proporciones matemáticas, y aparece el orden arquitectónico como un lenguaje codificado. Lo que les decía, eso de proporciones, la relación entre las partes y el todo, qué elementos vamos a encontrar en uno, qué elementos vamos a encontrar en otro. Y esto va a determinar la búsqueda de la armonía entre las partes y el todo. Entonces, la forma arquitectónica es el resultado de leyes racionales y no solo cuestiones simbólicas. Y esas leyes racionales son lo que vamos a descubrir en la arquitectura
de Occidente. Después, otro elemento importante, otro legado de lo que es la arquitectura griega, es el hecho de la polis, la existencia de la polis, esta ciudad-estado, como expresión de una comunidad política. La ciudad griega es una unidad política y también espacial. eh, Hay una centralidad del espacio público, donde es un espacio dedicado a la reunión, al debate y que tiene que ver con su forma política, lo que se conoce como el ágora, y hay una separación muy marcada entre la vida civil, lo que va a ser la vida diaria, y el espacio sagrado, el espacio religioso, que es en la Acrópolis, esa ciudad alta. Y nacen diversas tipologías: la tipología de templo, la tipología de teatro, la tipología de estoa, la tipología de gimnasio, que no lo vimos, pero lo pueden desarrollar en la bibliografía, y entonces aparece que la arquitectura es una materialización de cierta vida cívica que caracteriza a las ciudades griegas. Después, Grecia se caracteriza por el antropocentrismo, el hombre como medida de todas las cosas. El hombre en un sentido amplio sería las personas como medida de todas las cosas, ¿no? Y entonces, la centralidad del cuerpo humano, que es el canon, esas proporciones que aparecen en el cuerpo humano que se considera bello, también la vemos representados en la arquitectura. Hay una relación entonces hay una relación entre las proporciones de un cuerpo y las proporciones de la arquitectura, y un desarrollo de un cierto ideal de equilibrio y simetría. Entonces la arquitectura representa un orden humano, pero fundamentalmente personal. Surge en Grecia el templo como un objeto arquitectónico autónomo. Decíamos que no era un espacio pensado para ser penetrado, no era un espacio cubierto, sino que las actividades se desarrollaban en el exterior, por lo tanto, se constituye en una especie de escultura arquitectónica, ¿no? El templo entonces no es congregacional como va a ser en el cristianismo. Es un objeto escultórico que está metido en un paisaje y en relación al paisaje. Surge de madera, pero luego se perfecciona con la utilización de la piedra, y hay refinamientos muy importantes ópticos, que es lo que desarrollamos cuando hablamos del Partenón. Y el ejemplo más paradigmático es el Partenón. Entonces, nace una idea de arquitectura como una composición formal autónoma, no vinculado a el espacio urbano o al resto. Después también hablamos de la arquitectura como una experiencia espacial, fundamentalmente en los teatros. El teatro como integrando arquitectura y paisaje. Se usa la topografía como un recurso proyectual, tanto para apoyar el edificio como el paisaje como una parte activa del edificio. Todos los teatros se vinculan a un paisaje significativo, y también eso tiene que ver con el desarrollo de ideas de acústica para que se pueda escuchar. Los teatros griegos tienen una gran acústica, y la persona que estaba hablando se la escucha de casi todo el teatro por su forma, y también la posibilidad de ver. Entonces aparece así la idea de una arquitectura como experiencia colectiva. Y otro elemento que aparece es la geometría y el orden como la base disciplinar referido a la arquitectura, y lo vemos claramente en el templo. La geometría es una herramienta proyectual, hay una relación muy fuerte entre el número, la proporción y la belleza, y luego eso va a ser tomado y sistematizado por Roma. Lo vamos a ver a partir de Vitruvio, cuando desarrollan ese legado griego. Entonces aparece por primera vez la arquitectura como una disciplina. En síntesis, y acá tienen los puntos más importantes, desde la historia de la arquitectura pareciera que Grecia nos aporta para la arquitectura un lenguaje que está codificado. La ciudad se convierte en un verdadero espacio político, el edificio es un objeto formal y autónomo, no dependiendo de otros elementos, la proporción es el principio estructurante de este edificio, y el espacio público se convierte en el escenario de la ciudadanía. Y en el teatro veíamos la relación entre arquitectura y paisaje como una operación proyectual, pero no solo en el teatro, sino también en el templo, porque los templos se vinculan al paisaje relacionado con un espacio mítico. Bien,
Bueno, esto es someramente algunas de las características fundamentales de lo que es la arquitectura griega. Insisto en la idea de recurrir a la bibliografía para profundizar en todos los aspectos.